Porque Colombia es la única que parece no prestarle oídos a la música del mundo. ¿Por qué solo aquí? La primera vez que Sofía vio las listas de éxitos colombianas, la pregunta se le escapó en un susurro en su silenciosa oficina parisina. El mercado musical de Colombia, uno de los más vibrantes y de más rápido crecimiento en América Latina, debería ser un reflejo del pop global. Pero en esa lista no estaban ni Taylor Swift ni Ed Sheeran. No había rastro de las superestrellas que dominaban las ondas radiales desde Los Ángeles hasta Seúl. En su lugar, una legión de nombres que para ella eran un misterio: Feid, Silvestre Dangond, Grupo Niche, Karol G, nombres que sonaban a tierra, a fiesta, a algo profundamente local. En un mundo donde la misma canción se reproduce en el mismo instante en millones de auriculares, donde el K-pop y el pop estadounidense han borrado las fronteras, Colombia parecía una isla sonora, un universo paralelo regido por sus propias leyes rítmicas. Sofie, analista de mercados para una discográfica global, sintió una sacudida de curiosidad profesional que rápidamente se convirtió en una obsesión personal. Esto no era una simple anomalía estadística. Era algo más profundo. ¿Era la cultura, el idioma, o acaso el significado mismo de la música era diferente en esa esquina de los Andes? Quería descubrirlo. Quería sentirlo. El panorama musical global es una red interconectada. En Spotify y YouTube, una canción lanzada en Estados Unidos es tendencia en Europa y Asia en cuestión de horas. El K-pop ha enseñado coreografías a jóvenes de todos los continentes. Pero Colombia era distinta. Siendo un mercado musical de enorme potencial, los nombres de artistas internacionales apenas figuran en sus listados anuales. En las tiendas de discos, las estanterías dedicadas a la salsa, el vallenato y el reggaetón local empequeñecían a la sección de pop anglo. Y aunque el streaming dominaba, la conexión de la gente con su música iba más allá de un simple clic. La música no solo se escuchaba, se vivía, se bailaba, se sentía en el cuerpo. ¿Por qué Colombia bailaba a un ritmo diferente al del resto del mundo? Con esa pregunta grabada en la mente, Sofie, una joven parisina acostumbrada a la uniformidad de las listas de éxitos globales, compró un billete de avión a Bogotá. En la década de los 80 y 90, las emisoras de radio colombianas vibraban con Michael Jackson y Madonna. Las discotecas de Bogotá y Cali eran templos donde el rock en español se mezclaba con el techno y el pop anglosajón. La música era una ventana a un mundo más amplio. Pero al abrir hoy la lista de los más escuchados en Colombia, esa ventana parece haberse cerrado, o mejor dicho, haberse convertido en un espejo. Un espejo que refleja con un orgullo desbordante los sonidos de su propia tierra. En su oficina con vistas a los tejados de París, Sofía había estudiado los informes con una mezcla de frustración y fascinación. Colombia, un mercado con un crecimiento anual cercano a los $300 millones. Sin embargo, en el último ranking anual no aparecían ni Dua Lipa ni Justin Bieber. En su lugar, Feid, Carlos Vives, Grupo Niche, Ryan Castro. La cuota de mercado de la música en inglés era mínima, apenas un pequeño porcentaje. Estadísticamente, era casi como si no existiera. En la mente de Sofía danzaban imágenes de archivo. La Colombia de los años 80, donde los jóvenes coleccionaban casetes de rock americano y europeo. La de los 90, cuando la llegada de MTV abrió las puertas a una cultura pop global que parecía imparable. En esa época, se estima que la música anglo representaba entre el 30 y el 40% del consumo. En menos de 30 años, esa cifra se había desplomado a un solo dígito. A su lado, su colega Jean-Pierre murmuró con incredulidad: «Es increíble. En Europa, más del 60% del top 50 de Spotify es música estadounidense. Colombia parece sintonizar un canal de otro planeta». Sofía respondió en voz baja, sin apartar la vista de la pantalla. No es solo eso. A nivel mundial, el 67% de los ingresos musicales proviene del streaming. En Colombia, aunque el streaming es el rey, la conexión emocional con la música es tan fuerte que se manifiesta de otras formas: conciertos con boletería agotada en semanas. Fiestas populares donde la música es el centro de todo.
Es como si la música no fuera un producto de consumo, sino parte del aire que respiran. Jean-Pierre se encogió de hombros. ¿Qué pasó? ¿Se cansaron de la música en inglés? ¿O su propia música se volvió mucho mejor? Las preguntas se agolpaban una tras otra. No podía explicarse solo con cifras. Quizás la forma misma de experimentar la música era fundamentalmente diferente. Para encontrar la respuesta, Sofía reservó ese vuelo. Destino, Bogotá, el corazón palpitante de Colombia. El epicentro de su investigación, Chapinero. Aterrizó en el aeropuerto El Dorado bajo el cielo gris y pesado de la sabana bogotana. El aire era frío y delgado, a 2.600 metros más cerca de las estrellas. Tras un caótico pero extrañamente rítmico trayecto en taxi, donde el conductor cantaba a grito herido un vallenato de Silvestre Dangond que salía de la radio, llegó a Chapinero al caer la tarde. Al bajar del coche, el impacto fue inmediato. No había un silencio que llenar, sino una sinfonía de ruidos que competían entre sí. El estruendo de los autobuses, los gritos de los vendedores ambulantes y, por encima de todo, la música. La música brotaba de todas partes, la salsa de una tienda de barrio, el reggaetón de un coche con las ventanillas bajadas, la cumbia de un pequeño restaurante. El aire mismo parecía vibrar con un pulso contagioso. Su mirada se detuvo en un local grande y luminoso, con un letrero que decía, Discos La Clave. Era una de las pocas grandes tiendas de música que sobrevivían en la ciudad. En París, estos lugares eran reliquias, museos de un formato físico casi extinto. Aquí, sin embargo, el lugar bullía de actividad. Al entrar, la recibió una pared de sonido y color. El espacio dedicado a la música en inglés era un rincón modesto, casi testimonial. El resto del local era un santuario dedicado a los ritmos colombianos y latinos. Estanterías enteras para la salsa, el vallenato, la música popular, el reggaetón. Cada sección estaba decorada con afiches vibrantes, fotos de los artistas autografiadas y pequeñas notas escritas a mano por los empleados recomendando un álbum. Para la rumba del fin de semana, el disco que te sanará el corazón roto. Lo que más impactó a Sofía fue la diversidad de la gente. Adolescentes con audífonos buscando el último lanzamiento de Fade, parejas de oficinistas revisando las compilaciones de salsa clásica, señoras mayores comprando el nuevo disco de un cantante de música popular. Sofía no pudo evitar murmurar para sí misma, en la era del streaming, aquí el ritual de buscar y comprar música sigue vivo. Subió al segundo piso y encontró una sección dedicada a los clásicos, la cumbia de Lucho Bermúdez, el joropo de los llanos, la salsa de Joe Arroyo y el grupo Nietzsche. Vio a un joven, no mayor de 20 años, comprar un vinilo de Fruco y sus tesos. Para Sofía, aquello no era el pasado, era el presente vivo y resonante de la música colombiana. Frente a una estantería dedicada a Carlos Vives, un grupo de chicas sostenía varias copias del mismo álbum. Movida por la curiosidad, Sofía se acercó con cuidado. Disculpen, ¿por qué compran tantos discos iguales? Una de ellas sonrió, con una mezcla de timidez y orgullo. Ah, es que este viene con una boleta para un sorteo. El premio es ir a una parranda privada con él en Santa Marta. Imagínate. ¿Un fiestón con el patrón? Sofía se quedó sin palabras por un instante. No se trataba de comprar para apoyar a un ídolo de forma distante. Se trataba de comprar un tiquete de entrada a una experiencia, una oportunidad de compartir la fiesta, el baile, la alegría directamente con el artista. Era una conexión visceral, no platónica. Un cartel promocional cercano lo dejaba claro, La Bichota, mañana será bonito. Edición especial con acceso a la preventa exclusiva para su concierto en Medellín. Sofía le preguntó a un empleado, entonces, ¿la gente no compra el disco solo por la música? El empleado, un hombre joven con una energía contagiosa, respondió con una sonrisa amplia. Claro que es por la música es lo primero. Pero aquí en Colombia, la música es para celebrar. Un disco no es solo para escucharlo en casa con audífonos. Es la banda sonora de la próxima fiesta, del próximo asado.
del viaje por carretera. Y si ese disco te da la chance de estar en la mejor fiesta de todas, pues mucho mejor. Aquí no idolatramos al artista, queremos rumbear con él. Sofía tomó uno de los discos en sus manos. En la pegatina se leía, incluye código QR para un playlist exclusivo curado por el artista para prender la rumba. En Colombia, un álbum no era solo un contenedor de canciones. Era una invitación a la celebración, un catalizador de emociones y, sobre todo, de movimiento. En ese instante, una pieza del rompecabezas encajó. La música no era un acto de escucha pasiva, sino un llamado a la acción. En Colombia, la distancia entre la música y la gente era inexistente. Al caminar por las calles de Chapinero esa noche, los letreros de neón de bares y discotecas parpadeaban por todas partes. De sus puertas abiertas escapaban oleadas de vallenato, merengue y salsa, mezclándose con el bullicio de la ciudad. Su guía esa noche era Santiago, un colega de la oficina de Bogotá, y su parche, su grupo de amigos. Si de verdad quieres entender por qué amamos nuestra música, tienes que vivir una rumba con nosotros, le había dicho Santiago con una convicción absoluta. La llevó a un lugar en el barrio de Teusaquillo, un sitio que desde fuera parecía una casa más, pero que por dentro era un hervidero de energía. No era una discoteca moderna con luces estroboscópicas, sino una tienda adaptada, un bar de barrio con mesas de plástico, paredes adornadas con afiches de fútbol y un pequeño espacio en el centro que servía de pista de baile. El lugar estaba lleno, y la gente no solo hablaba y bebía polas, cervezas, cantaban. Cantaban a pleno pulmón con la música que ponía el dueño desde una vieja consola. En París tenemos el karaoke, pero siempre es en salones privados, comentó Sofía, casi gritando para hacerse oír por encima de la música. Santiago se rió a carcajadas. El karaoke es para practicar. Esto es la vida real. Aquí la música no es para interpretarla, es para sentirla. No necesitas un micrófono, solo necesitas corazón. Y buenos pulmones. La primera canción que sonó fue Cali Pachanguero, del grupo Nietzsche. En un instante, todo el bar se convirtió en un coro. Jóvenes y viejos, hombres y mujeres, todos cantaban la letra como si fuera un himno nacional. Las parejas se levantaron de inmediato y llenaron la pista de baile con pasos de salsa que parecían tan naturales como respirar. Luego sonó un vallenato de Diomedes Díaz, y la energía cambió, volviéndose más nostálgica, más sentida. La gente cantaba con los ojos cerrados, con una mano en el pecho. Lo que sorprendió a Sofía fue que no importaba la letra exacta. A veces, la gente tarareaba la melodía o simplemente gritaba de emoción en el coro. El cuerpo entendía lo que la mente no necesitaba procesar. Le preguntó a Santiago, ¿no les importa tanto la letra como la melodía? Santiago lo pensó un momento antes de responder. La letra es importante, claro. Cuenta historias de amor, de despecho, de la tierra. Pero lo que te agarra primero es el ritmo. Es el bajo de la cumbia, el acordeón del vallenato. Es un llamado directo a las caderas. Si la música no te hace mover, no importa qué tan poética sea la letra, no va a funcionar aquí. La música en Colombia entra por los pies, no por la cabeza. De repente, su mirada se posó en un recorte de periódico enmarcado en la pared. ¿Era un artículo sobre la economía de la música en vivo en el país? Las cifras eran asombrosas. La industria de conciertos y festivales en Colombia genera más de 400.000 millones de pesos al año, con una asistencia de más de 5 millones de personas. Una cultura de la música en vivo que rivalizaba, e incluso superaba, al mercado de la música grabada. Sofía se dio cuenta de algo fundamental. En Colombia, el requisito para que una canción sea un éxito no es solo que se pueda cantar, sino que se pueda bailar. Y al ser bailada, la canción se graba en la memoria muscular, en la memoria colectiva del cuerpo. Una nueva pregunta surgió con acento en su mente: ¿qué es exactamente lo que tienen estos ritmos que mueve el alma de todo un país? De regreso al hotel, en el silencio del taxi, la melodía de un merengue que había sonado en el bar todavía retumbaba en su cabeza.
Mientras las luces de Bogotá pasaban veloces por la ventanilla, le dijo a Santiago: «Ustedes realmente viven la música de una forma muy física». Santiago asintió. «Para nosotros, la música no son solo palabras y melodías. Es sabor. Es esa cosa indefinible, esa energía que te obliga a pararte y celebrar que estás vivo. Y eso, mi querida Sofie, no se puede encontrar en un playlist global». Días después, Sofie se reunió con Alejandro Vargas, un respetado periodista musical y sociólogo, en un café en el barrio de La Candelaria. Le planteó la pregunta que la había traído hasta Bogotá. Alejandro sonrió, como si hubiera escuchado esa pregunta cientos de veces. «Mira», comenzó, «para entender esto, no puedes pensar en la música como un producto. En Colombia, la música es un relato de quiénes somos. A diferencia de la estructura pop occidental, que a menudo se basa en la repetición de un gancho pegadizo, muchos de nuestros géneros, como el vallenato, son crónicas. Cuentan una historia de principio a fin, como un cuento. Pero el secreto no está en la complejidad de la letra». «Santiago me dijo que todo se trata del ritmo», intervino Sofie. «Santiago tiene toda la razón», continuó Alejandro. «Nuestra música está construida sobre una base rítmica que es una fusión de 3 continentes, la melodía europea, la percusión africana y la melancolía indígena. La cumbia, que es la madre de muchos de nuestros ritmos, no es solo un género, es una forma de caminar, de sentir. Ese ritmo sincopado está en nuestro ADN. Una canción de pop anglo, por muy bien producida que esté, a menudo carece de ese tumbao, de ese movimiento de cadera que nuestro cuerpo reconoce instintivamente. No es que no nos guste. Es que simplemente no nos habla en el mismo lenguaje corporal». Alejandro sacó una tableta y le mostró un gráfico. «Hicimos un estudio hace poco. Le preguntamos a los oyentes qué es lo más importante en una canción. En Estados Unidos y Europa, más del 60% respondió que la melodía o el beat. En Colombia, casi el 70% respondió que tenga sabor, o que me haga sentir algo. La categoría era emocional y física, no técnica. La gente no busca perfección técnica, busca una conexión genuina, una emoción cruda». Sofía procesó la información. «Entonces, una canción en inglés, cuyo idioma muchos no entienden y cuyo ritmo no conecta con esa herencia cultural, tiene muy pocas posibilidades de triunfar». Alejandro asintió lentamente. «Exacto. Pero no es un rechazo. Es una afirmación. Es el país diciendo: este es nuestro sonido. Esta es nuestra alegría. Esta es nuestra tristeza. Y es tan rica y diversa que no necesitamos buscar mucho afuera». Unos días después, Sofía visitó un pequeño taller en el sur de Bogotá. Allí no se encontró con un productor de música electrónica, sino con el maestro Héctor, un luthier y músico tradicional que había dedicado su vida a construir y tocar los instrumentos que son el alma de la música colombiana. El aire olía a madera y a historia. El maestro Héctor no le mostró sintetizadores ni cajas de ritmos. Con un cuidado reverencial, tomó un acordeón. «Este no es solo un instrumento», dijo mientras sus dedos acariciaban las teclas. «Esta es la voz del vallenato. Cuenta las historias de amores, de viajes, de parrandas en el Valle de Upar. Sin su sonido, el vallenato sería solo poesía». Luego, señaló una guacharaca y una caja vallenata. «Estos dos son el corazón. El ritmo africano que llegó con los esclavos y que se negó a morir. Son la percusión que le ordena al cuerpo que se mueva». Finalmente, la llevó a una esquina donde descansaba una marimba de chonta, grande e imponente. «Y esta», dijo con orgullo, «es la selva del Pacífico cantando. Es la herencia de nuestros ancestros africanos en la costa. Cada nota es un eco de su resistencia y su alegría». Sofía escuchó en silencio, fascinada. La música de Colombia no estaba hecha de sonidos digitales genéricos que cualquiera podía descargar. Estaba hecha de la madera de sus árboles, del cuero de sus animales, del aire de sus valles y selvas. Era un sonido orgánico, inimitable,
profundamente arraigado a la tierra. Las palabras del maestro Héctor resonaron en su interior. La música colombiana quizás no ha conquistado el mundo con sus letras, pero con el sabor de sus instrumentos y sus ritmos, le ha dado al mundo una razón para bailar. Las palabras necesitan traducción, pero el sonido de un acordeón alegre o un tambor potente se entiende en cualquier idioma. Sofía pensó en la paradoja. En la música japonesa, descubrió que los instrumentos electrónicos de Japón habían dado forma al sonido del pop global. Aquí, en Colombia, eran los instrumentos acústicos y tradicionales los que habían forjado una identidad sonora tan fuerte que era inmune a las tendencias globales. Colombia no estaba aislada del mundo, estaba profundamente conectada consigo misma. Pero a Sofía todavía le quedaba una gran pregunta. ¿Por qué los jóvenes de hoy, la generación de TikTok y Spotify, no se habían dejado seducir por el pop global como las generaciones anteriores? La respuesta no estaba tanto en la música misma como en la forma en que ésta llegaba a ellos. En los años 90, la música anglo llegaba a través de la radio y la televisión. Era una ventana a una cultura aspiracional. Pero los jóvenes colombianos de hoy no descubren la música en la radio, la descubren en su celular, en los videos de TikTok, en las historias de Instagram de sus amigos e influencers locales. Y en esas plataformas, la música que domina es la colombiana y la latina. Los retos de baile viral no se hacen con baladas de pop anglo, se hacen con el último dembow de un artista de Medellín o Cali. Las canciones que se usan en los videos cortos son aquellas con coros explosivos y ritmos contagiosos, perfectas para un clip de 15 segundos. Fate, Karol G, Blessed. Sus canciones son la banda sonora de la vida digital de la juventud. Los jóvenes no están evitando activamente la música en inglés, simplemente, los canales por donde ésta solía llegar se han vuelto irrelevantes. Además, la propia música urbana local ha evolucionado. Ha absorbido influencias globales, pero las ha remezclado con su propio sabor, creando un sonido que es a la vez moderno y auténticamente colombiano. Mientras tanto, gran parte del pop anglo actual, centrado en el rap melódico y el R&B atmosférico, carece de los coros explosivos y el ritmo bailable que el público colombiano anhela. La pandemia también jugó un papel. La ausencia de giras de artistas internacionales cortó uno de los últimos puentes directos. Los jóvenes no tuvieron la oportunidad de ver a sus ídolos anglo en vivo, mientras que los artistas locales estaban más presentes que nunca en sus pantallas. Sofía cerró su libreta. Los colombianos no le habían dado la espalda a la música anglo. Simplemente, la música de su propia casa se había vuelto tan vibrante, tan relevante y tan omnipresente que ya no había espacio ni necesidad de mirar hacia afuera. Sin embargo, existía un camino por el cual la música en inglés todavía lograba tocar el corazón de los colombianos, cuando venía de la mano de una gran historia. Las canciones de las películas de Disney o de grandes éxitos de taquilla como Spider-Man, Across the Spider-Verse, con su fuerte conexión con la cultura latina, lograban resonar. La música, cuando estaba ligada a una emoción visual, a una narrativa universal, podía trascender la barrera del ritmo. No era solo un sonido, era parte de un recuerdo, de una experiencia compartida. Y ese fenómeno, el de la música unida a una historia, era precisamente la estrategia que los artistas colombianos estaban usando para conquistar el mundo. En un café de la Universidad de los Andes, Sofía se reunió con Isabella, una estudiante de comunicación social que investigaba el impacto global de la música latina. Cuando un artista como J Balvin, Shakira o Karol G llega a las listas de éxitos mundiales, explicó Isabella, no solo están exportando una canción. Están exportando una marca, una historia, la historia de Colombia. La gente no solo escucha, mi gente, escucha la energía de Medellín. La alegría de la cultura paisa. Cuando escuchan a Shakira, escuchan el Carnaval de Barranquilla. El éxito global de estos artistas no se basaba en imitar el sonido americano. Se basaba en llevar su sabor local a un escenario global. Eran embajadores de una forma de sentir y de vivir. Sus videos musicales, llenos de color y baile, sus letras que hablaban de fiesta y resiliencia,
y sus ritmos inconfundiblemente latinos eran un paquete completo. Eran la historia que acompañaba a la música. La música anglo conquistó el mundo como sonido, continuó Isabella. La música colombiana está conquistando al mundo como cultura. No exportamos solo audio, exportamos una narrativa de alegría y, berraquera, tenacidad. Sofía sintió, conectando todas las piezas. La razón por la que Colombia parecía cerrada a la música del mundo era la misma razón por la que el mundo se estaba abriendo a la música de Colombia. Todo estaba en la historia, en la emoción, en la identidad. De vuelta en París, Sofía presentó sus hallazgos en una reunión de la Junta Directiva del Instituto Internacional de Cultura Musical. La pregunta que más se repitió fue la que había iniciado su viaje: ¿por qué la música global no funciona en Colombia? Sofía respondió con una calma que no tenía al principio de su viaje. No es que la hayan rechazado. Es que han elegido la suya. Eligieron una forma de música que valora el ritmo que se siente en el cuerpo, la emoción que se comparte en comunidad y la historia que los define como pueblo. Eligieron una música que se baila más de lo que se escucha. El ambiente en la sala cambió. Un investigador británico murmuró: siempre pensamos que la música se globalizaría inevitablemente. Pero Colombia eligió crecer hacia adentro, volverse más profundamente ellos mismos. Un productor musical estadounidense sonrió. El país que nos dio a Shakira y J Balvin no necesita que le impongamos nuestros ritmos. Es extraño, pero también es hermoso. Es muy colombiano. Una periodista francesa concluyó con una sonrisa: en Colombia, la música no es una revolución que cambia cada 6 meses. Es parte de la vida cotidiana, como la comida o el sol. Por eso es una cultura inimitable. Sofía terminó su presentación describiendo la escena que había presenciado en aquel pequeño bar de Teusaquillo. La gente no solo escuchaba. Cantaban, bailaban, se abrazaban, reían. En Colombia, la música no es un bien de consumo. Es un tesoro que se comparte. Cuando terminó, un aplauso llenó la sala. Ya no había confusión, solo un profundo respeto. La música global no había fracasado en Colombia. Simplemente, la forma de sentir la música que Colombia había elegido era tan poderosa, tan vital, que seguía un camino diferente al del resto del mundo. Y ahora, quizás, era el mundo el que comenzaba a prestar atención a ese ritmo silencioso pero imparable. Mientras miraba por la ventana el paisaje urbano y ordenado de París, Sofía susurró para sí misma: quizás lo próximo que sorprenda al mundo no sea un sonido fuerte y nuevo, sino la voz pequeña pero llena de alma de un pueblo que nunca olvidó cómo bailar.